El Triángulo de las Bermudas es un área geográfica con forma de triángulo equilátero, situada en el Océano Atlántico, entre las Islas Bermudas, Puerto Rico y la ciudad estadounidense de Miami, en el estado de Florida. Al unir estos tres puntos con una línea imaginaria se forma un triángulo de unos 1.600 a 1.800 kilómetros de lado, y una superficie de 1,1 millones de km aproximadamente. El término fue creado en 1953, por varios escritores que publicaron artículos en revistas acerca de la presunta peligrosidad de la zona. Sin embargo, las estadísticas de la Guardia Costera de Estados Unidos no indican que en esa zona haya más desapariciones de barcos y aviones que en otras zonas de igual tráfico. Historia del Triángulo de las Bermudas. La primera mención documentada acerca del Triángulo de las Bermudas se hizo en 1950. Edward Van Winkle Jones, periodista de Associated Press, escribió respecto a algunos barcos perdidos en la zona de las Bahamas. 2-3 Jones dijo que las desapariciones de barcos, aviones y pequeños botes eran misteriosas. Y le dio a esta zona el apodo de Triángulo del Diablo. 2 años después, en 1952, George X. Sand afirmó en un artículo de revista Fate que en esa zona sucedían extrañas desapariciones marinas. En 1964, el escritor sensacionalista Vincent Gaddis, 1913-1997, acuñó el término Triángulo de las Bermudas en un artículo de la revista pulp estadounidense Argosy. Al año siguiente publicó el libro Invisible Horizons. True Mysteries of the Sea. Horizontes invisibles. Los verdaderos misterios del mar, donde incluía un capítulo llamado El Mortal Triángulo de las Bermudas. Generalmente, Gaddis es considerado el inventor del término. Popularización del Triángulo de las Bermudas en 1974. Menos 10 años después de la invención del triángulo, el pretendido misterio se convirtió en un verdadero mito gracias a Charles Berlitz, 1914-2003, escritor neoyorquino de ciencia ficción, que publicó el superventas El Triángulo de las Bermudas, donde copió bastante texto de Gaddis y recopiló casos de desapariciones, muy manipulados y mal presentados, mezclados con falsedades y flagrantes invenciones exageradas. El Triángulo de las Bermudas ha recibido el crédito de muchas desapariciones que ocurrieron muy lejos de sus límites oficiales. A la fecha, unas 50 naves y 20 aviones se han perdido en esa área particular del Océano Atlántico. Aunque la mayoría de estas desapariciones pueden explicarse, otras no pueden serlo, y el tema continúa siendo un debate entre creyentes y escépticos. 1909, noviembre. The Spray, un pequeño yate del aventurero canadiense Joshua Slocum, 20 de febrero de 1844, 14 de noviembre de 1909, o días después. 1917. Se hunde el SS Timandra, que se dirigía a Buenos Aires desde Norfolk, Virginia, con una carga de carbón y una tripulación de 21 personas. No emitió ninguna señal de radio, a pesar de que tenía la capacidad para ello. 1919. Se hunde la nave carguera Cyclops, AC-4, con 308 hombres a bordo, debido a un huracán. 1921. Se hunde la nave carguera Carolla de Erin en el Cabo Hatteras, a 1050 km al oeste de las Islas Bermudas y unos 800 kilómetros al noroeste del Triángulo. Lista cronológica de incidentes informados por Charles Berlitz. Los incidentes más populares se listan a continuación. 1840. El HMS Rosalie, barco que se dirigía a La Habana, Cuba, fue hallado sin tripulación. 1872. El Mary Celeste, hundido entre las Islas Azores y la península ibérica, a unos 5.000 kilómetros de distancia de las Islas Bermudas. Se debe tener presente que a cada lado del triángulo se le atribuye solo 1.500 kilómetros. 1902, 4 o 21 de octubre. El Freya, buque alemán encontrado a la deriva poco después de zarpar de Manzanillo, Cuba, hacia Chile. En realidad había dado la vuelta a Sudamérica por Punta Arenas, sur de Chile, y fue encontrado frente a la costa occidental de México, varios meses después de zarpar de Cuba, arrastrado por las corrientes del Océano Pacífico. 1925, 21 de abril. El Raifuku Maru se hunde con testigos en medio de una tormenta a 1063 kilómetros al norte de las Islas Bermudas, totalmente fuera del triángulo. 1925, octubre. Se pierde el carguero estadounidense SS Cotopaxi, que desde la costa de Florida transmitió que el clima se encontraba en calma, y no envió ninguna señal de auxilio.
En realidad, Meyers, capitán del barco, informó por radio que el barco estaba escorando y que tenían la bodega llena de agua. 1926. Se hunde el SS Suduzco, debido a un huracán. Un capitán que salió en su búsqueda lo llamó el peor clima que he visto en mi vida. 1938. Se hunde el HMS Anglo-Australian en las Islas Azores, a más de 4.000 kilómetros al este del Triángulo. Después de emitir en la tarde hemos pasado Fayal. Todo bien. 1942. El submarino francés Surcouf, embestido por el carguero estadounidense Thomson Lake cerca del Canal de Panamá, a unos 1.800 kilómetros al sur de Miami, muy lejos del Triángulo. 1945. Desaparecen 5 aviones TBM Avenger, el famoso vuelo 19, de la Marina estadounidense. 1947. Se hunde el Army C-45 Superfort a 160 kilómetros de las Bermudas, fuera del Triángulo. 1948. Se hunde el SS Sam Key. Berlitz dice que se hundió en 1943, pero ese fue el año de inauguración. Dio su posición. 41º 48 N 24 O, 200 kilómetros al noreste de Azores, y a 4.200 kilómetros fuera del Triángulo. Solo transmite. Todo va bien. 1948. Desaparece la aeronave Tudor IV Star Tiger, con 31 pasajeros. 1948. Desaparece un avión DC-3 NC-16002, con 28 pasajeros y la tripulación. 1949. Desaparece el segundo Tudor IV, Star Ariel. 1950. Desaparece un avión Globemaster, de la Fuerza Aérea Estadounidense. 1950. Se hunde el carguero estadounidense SS Sandra, de 350 pies, después de pasar por San Agustín, Florida, en su ruta hacia Puerto Cabello, Venezuela. 1952. Desaparece un avión de transporte British York con 33 personas a bordo. 1954. Desaparece un avión Lockheed Constellation, de la Armada estadounidense, con 42 pasajeros a bordo. 1956. Desaparece una avioneta de la Marina estadounidense, el Martin P-5M, con 10 tripulantes. 1962. Desaparece un avión KB-50 Tanker, de la Fuerza Aérea estadounidense. 1963. Se hunde el Marine Sulphur Queen, probablemente al desembarcar de Dri Tortugas. Cargaba azufre fundido, posiblemente sin medidas de seguridad. 1967. Desaparece un avión militar IC-122 convertido en avión de carga. 1967. Se hunde el crucero Witchcraft, a 1 milla de Miami. Realizó una llamada a la guardia costera, pero a los 19 minutos ya se había hundido completamente. 1970. Se hunde el carguero francés Milton Latrides cuando navegaba desde Nueva Orleans hacia Ciudad del Cabo. Llevaba una carga de aceite vegetal y soda cáustica. 1972, aunque Berlitz dice 1973. Se hunden en una tormenta 2 cargueros alemanes. El Anita, de 20,000 toneladas, con una tripulación de 32, y su barco gemelo, el Norse Variant, ambos con carga de carbón. Un sobreviviente de este último fue encontrado flotando en una balsa. Describió la pérdida del barco en medio de un huracán. Las olas rompieron la tapa de la compuerta y hundieron rápidamente la nave. 1976. Se hunde el SS Silvia Eleosa en un huracán al oeste de las Bermudas, fuera del Triángulo. 1978. Se encuentra abandonado al SS Wardenbridge en las Indias Occidentales. Se presume que se debió a un crimen cometido. Meses antes, en febrero, la Guardia Costera de los Estados Unidos lo había detenido en Cape Knox y había encontrado marihuana. 1980. Se hunde el SS Poet en un huracán, cuando transportaba granos hacia Egipto. 1995. Se hunde el carguero Jamanik K, construido en 1943, tras zarpar de Cabo Haitiano. 1997. Se hunde un yate alemán. 1999. Se hunde el carguero Génesis después de zarpar del puerto de San Vicente. Su carga incluía 465 toneladas de tanques de agua, tablas, hormigón y ladrillos. Informó de problemas con una bomba de achique un poco antes de perder el contacto. Se realizó una infructuosa búsqueda en una área